Dios les bendiga, estimados amigos y hermanos. Sean bienvenidos a su programa Así dice la Biblia. Es un placer para nosotros estar nuevamente con ustedes, así como todos los viernes, hablando de la importancia de la palabra de Dios para el hombre. Hoy nos acompaña, como siempre, nuestro amigo y hermano Ricardo. Dios te bendiga, Ricardo. Amén. Dios te bendiga, hermano Carlos. Un gusto para mí saludarte y a todas las personas que regularmente están sintonizando el programa Así dice la Biblia. Estamos felices y agradecidos con Dios porque es un honor para nosotros escudriñar la palabra, aprender algo nuevo, porque no sé si te ha pasado, hermano Carlos, pero yo con estos programas estoy aprendiendo. Amén. Eso es importante, ¿no? Y esta semana, Ricardo, vamos a comenzar una nueva serie temática sobre qué decía, qué pensaba, qué analizaba el creador de todas las cosas. Y una de las cosas particulares que nos muestra la palabra de Dios durante casi todos los 4 evangelios son las enseñanzas de Jesús. Y eso es lo que esta semana vamos a comenzar a trabajar y a englobar un poco sobre las enseñanzas de Jesús, la importancia de la enseñanza de Jesús. ¿Qué piensas sobre esto? Bueno, hermano Carlos, esto es fundamental, fundamental. Un cristiano tiene que llegar a la iglesia a aprender, ¿no? A aprender porque se cree erróneamente que muchas personas saben cosas que realmente no son ciertas. Y en la vida nos ha pasado, creo que con todos estos temas que hemos tratado de homosexualidad, de apostasía, de familia, de política, ¿no? Que realmente hay un largo camino por aprender, ¿no? Alguien muy famoso dijo, solo sé que no sé nada. ¿Quién fue ese? Platón, Aristóteles, uno de ellos. Y nosotros pues nos hemos dado cuenta que en este caminar con Dios, si hay alguien de quien tenemos que aprender es del Señor Jesucristo, ¿no? Los niños nacen con un cassette en blanco, dice mi papá, y es muy cierto, es como un disco duro, ¿no? Ya hablando en estas épocas donde ya la gente, muchos jóvenes no saben qué es un cassette. Pero vamos a hablar de un pendrive, vamos a hablar de una memoria, ¿no? En blanco. Están viendo, están aprendiendo, están viendo, están aprendiendo. Mucha gente aprende cosas que no debe aprender, pero nosotros estamos aquí para aprender de Jesús y por eso pues queremos aprender de Él. Por eso el tema central de esta serie es Aprendiendo de Jesús. Conocemos muchas biografías de muchos personajes bíblicos, seculares también, pero conocer las palabras y las enseñanzas de Jesús son primordiales, principales para todo cristiano. Por eso esta serie es importante sobre qué pensaba y qué analizaba Jesús y qué nos quería enseñar el Señor durante su peregrinar en este planeta Tierra. Amén. Pero hoy vamos a tratar un subtema bastante importante, ¿no, Ricardo? Sí, hermano Carlos, quiero leer una porción de la palabra de Dios para luego poner aquí en contexto lo que queremos desarrollar. Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 11, quiero leer 3 versos de la palabra de Dios, del verso 28 al verso 30. Leo en el nombre de Jesús y dice, venid a mí, esto lo dijo Jesús, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Verso 29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Fue la expresión que usó el Señor Jesucristo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, dice el verso 30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Así que el tema general o el tema central del día de hoy, humildad, mansedumbre, ¿son importantes para Dios? Entonces es bueno hacerse esta pregunta, porque son los dos, vamos a llamar virtudes o cualidades que toda persona debe aprender a tener, dice acá, para hallar descanso a nuestra alma. Yo creo que lo que el ser humano necesita hoy en día más que cualquier cosa es descanso para su alma, porque el ser humano vive con muchos conflictos, con muchos problemas. Tú no puedes ir a la farmacia y comprar una pastilla para tener descanso en tu alma. Tú puedes de repente calmar un dolor de cabeza, calmar un malestar gripal, pero la receta según el Señor Jesucristo para el descanso del alma es la humildad y la mansedumbre. Hay cosas, como estaba diciendo Ricardo, ¿no? Y son palabras totalmente diferentes, Ricardo. A veces confundimos
estas terminologías sobre mansedumbre y humildad y pensamos que son sinónimos o parecidas, pero realmente no son nada parecidas, ¿no? Y es una característica primaria que el Señor tenía, ¿no? Todas las personajes que demuestra la palabra del Señor, los cuales fueron reales, de carne y hueso, observamos que no tenían estas características, ¿no? Estas dos características a la vez no la tenían. Y el Señor se place en mostrarse como ejemplo diciendo que era necesario la mansedumbre y la humildad que Él tenía, que Él poseía, ¿no? Pero que, como tú comentabas anteriormente, ¿no? Es algo particular que va a permitir descanso para el alma, no descanso para la carne, no descanso para el espíritu, sino descanso para el alma. Correcto, hermano Carlos. Y bueno, quisiera pues tratar de contextualizar un poco esto porque antes de iniciar la grabación conversábamos con el hermano Carlos y nos dábamos cuenta que para el ser humano es muy fácil tener una de las dos cualidades. La persona por lo general o es manso o es humilde, pero es complicado conseguir una persona pues que tenga estas dos virtudes y por eso yo siento que el Señor Jesucristo nos dejó este ejemplo, ¿no? Y cuando alguien te dice, aprended de mí, ¿no? Significa que tú tienes que observarlo para poder aprender algo de esa persona. Si tú estás enseñando a alguien a hacer negocios o a hacer algo, mira cómo yo lo hago, le dices tú. Entonces, va ligado a las acciones más que a las palabras. Aprende de mí, mira cómo lo hago, ¿no? Cuando veo a veces a las mujeres o a las personas que les gusta la cocina, mira cómo se hace esto, ¿no? Entonces, mira, quiero aprender a hacer ahorita en esta época acá en Venezuela, quiero hacer hallaca, hacer pan de jamón, bueno, voy a buscar un tutorial en YouTube, cuando sale alguien haciéndolo, mira, yo estoy aprendiendo de él, y le preguntan a veces, ¿por qué haces esto así? No, porque yo aprendí de. Incluso muchos hijos aprenden cosas de sus padres, tanto lo bueno como lo no tan bueno, ¿no? Y no, porque yo aprendí de. Entonces el Señor nos dice, aprended de mí que soy manso y humilde, y incluso esta humildad dice humilde de corazón. Y nada, siempre lo decimos, nada de lo que está en la Biblia está escrito por casualidad. El Señor dice humilde de corazón, porque hay gente que aparenta, ¿no?, tener humildad cuando realmente no lo son. Entonces, la humildad de corazón es algo muy importante. Y fíjate, hermano, para ya entrar en lo que es estas palabras, sucede en la Biblia que hay una persona que es descrita como la persona más mansa, ¿no? Y esta persona es Moisés. Cuando uno lee Números capítulo 12, versículo 3, dice, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Ni siquiera era manso, era muy manso, ¿no? Entonces, hermanos, vemos cómo el escritor pues vio, no sabemos si explícitamente esta parte de la Biblia, pues el mismo Moisés se describió a sí mismo como manso, pero dice aquel varón, ¿no? Moisés era muy manso. ¿Sabes que la gente tiene un hábito, hermano Carlos, me imagino que te has dado cuenta, en el que uno mira mucho a los demás, cómo son? Esta persona parece colérico en cuanto a los temperamentos, o esta persona como que no es humilde. Uno detecta mucho la falta de estas cualidades. Hay personas que son muy airadas, entonces uno dice, mira, a esta persona le falta humildad, ¿no? Cuando es como creída, como altiva, o a esta persona le falta un poco de mansedumbre por su carácter. Pero para el Señor, desde el principio, esta cualidad fue muy importante. De hecho, hacías un comentario hace rato, ¿no? Hablando acerca de la mansedumbre y humildad. Nosotros los seres humanos tenemos por tendencia siempre compararnos, ¿no? Y somos a veces básicos a la hora de delimitar estos conceptos para las otras personas, ¿no? Porque es bueno entender que esto es percepción, ¿no? Claro. La percepción acerca de la mansedumbre y la percepción acerca de la humildad. Tú tienes una manera de ver el mundo, las personas, y tú puedes delimitar a esa persona le falta mansedumbre, a esa persona le falta humildad. Porque siempre medimos bajo ciertos parámetros. Caso contrario sería cómo nos ve esa persona a nosotros, ¿no?
Y en el caso de Moisés, como tú hacías el comentario acerca de Moisés, que dice el escritor de que no hay un hombre más manso que Moisés. Moisés no poseía estas dos cualidades, ¿no? Moisés era una persona que era manso, pero no era humilde. Y cuando vamos a la escritura, en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23, observamos que la mansedumbre es un fruto del Espíritu. Correcto. Y cuando observamos que tú hablabas en referencia a esto, ¿no? Este fruto del Espíritu permite al alma tener descanso. Es algo como el apóstol Pablo hablaba de que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, pero ese fruto del Espíritu permite tener, escúchenme bien, esa calma, esa paz en el alma. Porque es allí donde se enmarcan todos los sentimientos del ser humano. Y es allí donde todos, lamentablemente, tenemos esa disociación entre la ansiedad. Y eso es algo que hoy en día afecta al ser humano, la ansiedad. Y la falta de mansedumbre impide este proceso de calma y de paz. Ahora bien, cuando hablemos de Moisés, pues a veces percibimos la vida de Moisés como que es el hombre más manso de la tierra, pero Moisés no tenía toques de humildad en muchos momentos de su vida. Observemos de que Moisés, por ejemplo, podía ser el hombre más manso, pero llegó a ser un homicida. Mató a aquel egipcio, como lo dice la Escritura, en la palabra de Dios, en su primera etapa de 40 años mientras estaba en Egipto. Sale de Egipto y saliendo de Egipto, aún con ese temperamento, a pesar de que era una persona mansa, sale y discute con aquellos pastores, donde conoce a su esposa, a su suegro también, y tenía ese proceso en su vida, ¿no? Y a veces pensamos que las personas que son mansas no tienen ese aspecto, como que no se pueden alterar y no todo aquello, ¿no? Y parece ilógico que una persona mansa se pueda alterar, y las personas mansas se pueden alterar, Ricardo. Claro, por supuesto. Fíjate que la definición que estaba buscando sobre manso, ¿no? Dice que no ataca ni actúa con agresividad, sino que se muestra dócil en compañía de las personas y también hay otra parte que dice que es sosegado, tranquilo y apacible. Son como que características de una persona mansa. Incluso cuando a los animales se adiestran, por ejemplo los caballos, se le dice, no, está amansado, porque ya no se deja pues que el ser humano esté sobre él y él se queda tranquilo. Para que ese animal logre ser manso hay que hacer un proceso de adiestramiento previo, ¿no? Y fíjate que algo muy importante que me llama la atención con esto de la mansedumbre es que Jesús dijo claramente, aprendan de mí que soy, ¿no? Es decir, Él lo era. Y nosotros tenemos que tener esto muy presente para tener descanso en nuestra alma. ¿Por qué? Porque nosotros somos muy reactivos, incluso yo me incluyo en eso, porque muchas personas y tanto soy como conozco, ¿no? Que tú los puedes ver muy tranquilos, pero siempre puede pasar algo, o en ciertos temas o en ciertas cosas, pues uno tiene como a ser efervescente, ¿no? Y hoy en día me he dado cuenta que la sociedad cada vez ha caído más y más en esta forma de ser. Tú puedes ver el Twitter, por ejemplo. Alguien dice algo y bueno, y le dicen de todo. O sea, que apoyen o no apoyen cualquier cosa. La gente está demasiado molesta. Tú estás en la calle y tropiezas a alguien y ya te hacen como que, bueno, voy a pelear contigo por esto, ¿no? Entonces, si vemos que la definición de mansedumbre es ser sosegado, tranquilo y apacible, ¿no? Y eso que mencionabas es muy cierto, que realmente pues todas estas cosas son necesarias, ¿no? Y que la mansedumbre es un fruto del espíritu, ¿no? Y me acuerdo ahora mismo, hermano Carlos, de un salmo que es muy conocido, Salmo 34, quiero leer 2 versos nada más acá. Dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Mira lo que dice después, lo oirán los mansos y se alegrarán, ¿no? La persona mansa, en su mansedumbre, en su sosiego, en su tranquilidad, es importante pues que él entienda que Dios está con él. O sea, una persona que es mansa es más sensible a que pueda depender de Dios. ¿Por qué? Porque cuando alguien viene a atacarlo a uno,
uno dice, bueno, Señor, está en tus manos. Pero la persona que es efervescente, que es efusiva, pierde los estribos, puede ir a la violencia, puede ir a ser ligero en sus palabras, ¿no? Y hasta puede pecar por el simple hecho de no mantener la mansedumbre. Eso es una característica de la mansedumbre para diferenciarla, ¿no? Las personas que tienen, por contexto, ser mansas, tratan de no defenderse, ¿no? La falta de defensa en la persona de la mansedumbre en las personas es primordial, hablando del Salmo, ¿no? Salmo 37:11 dice, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. David establece nuevamente el criterio de la mansedumbre y la paz. Cuando observamos el caso de Moisés, hablando de Moisés, ¿no? Moisés era una persona que era mansa, pero tenía poco criterio acerca de humildad. Era manso, pero no era humilde. Tuvo que aprender durante un proceso largo de su tiempo, realmente, pues, cómo dosificaba esa parte de mansedumbre. Para él no era nada fácil haber sido formado dentro del mayor imperio de la época, el imperio egipcio en su momento, en donde tenía la última palabra, estaba en la casa del faraón. Para él no era normal ni ser manso ni humilde, porque lo que decían era ley en su momento. Pero el Señor moldeó la vida de Moisés. Y una de las características por las cuales Moisés no entró a la tierra prometida, realmente parece ilógico, ¿no? Por esa mansedumbre que le caracterizó los últimos años de su vida, pero esa falta de humildad, Ricardo. Una de las cosas que estábamos hablando tras cámaras era la percepción de cómo veían las personas a Moisés. Usted puede decir, usted me puede ver a mí de una manera, porque usted tiene una percepción de mí sin conocerme. Y muchas personas confunden estos criterios, ¿no? A pesar de que la mansedumbre lógicamente es un fruto del Espíritu y trae paz al alma, hay tres momentos después de los últimos 40 años de Moisés en donde es probada su mansedumbre y también su humildad. La primera la observamos en donde Moisés es criticado tanto por su hermana como por su hermano. Y observamos de que a veces la percepción que tenemos de las personas nos hace como que desviar la mejor manera de cómo podemos expresarnos de esas personas. Su hermano y su hermana le critican, es muy conocido por todos, por haberse casado con una mujer que no tenía genealogía, en este caso israelita, era mujer cusita, ¿no? Él sabía de antemano que no debía haberse casado con una mujer cusita, y de tantas cosas que surgen en la mente de Moisés, él sabía que había hecho mal, haberse juntado con una mujer cusita en su momento. Y yo creo que cuando Jetro le trae a su esposa y le trae a sus hijos, él sabía el por qué ya quería desligarse de esa situación, porque iba a ser mal vista dentro del pueblo de Israel. Y comentando tras cámara decíamos, bueno, María y Aarón tenían razón. Es decir, él sabía que no debía haberse casado con una mujer cusita, porque bueno, desde la época de Abraham se le enseñó a toda la generación de Israel, pues que tenían que casarse dentro de su entorno, dentro de su pueblo, dentro de su misma nación. Pero Moisés no lo hizo. Y ya Moisés, cuando salió a las tierras de Madián, ya sabía que era israelita en este caso. Pero me dice la escritura de que Moisés no se defendió. Moisés aceptó, como uno dice en versión popular, su chaparrón. Ellos lo criticaron, y por la crítica que trajo ese contexto, ellos recibieron su castigo en ese momento. Segunda posición de Moisés, cuando posteriormente, Ricardo, vemos Coré y muchas personas que pertenecían a los levitas critican a Moisés. Y critican a Moisés porque dentro del liderazgo de Moisés, y lo conversábamos, es una persona que quería manejar todo el criterio propio de un liderazgo. ¿Qué nos lleva a eso? De que a veces los líderes nos falta ese toque de mansedumbre, ese toque de humildad. Moisés pensaba que era el único que podía manejarlo, era el único que tenía el último contexto de palabra, y realmente la gente, pues, las propias personas consiervos de él y colíderes de él, veían de que, bueno, no era el único que el Señor hablaba, porque los otros también eran levitas. Pero la manera como ellos lo criticaron
porque lo habían visto de que, bueno, podía ser muy manso, pero no tenía ese toque de humildad, los llevó a ellos a criticarlo de una mala manera. Tampoco se defendió el Señor, Moisés, y el Señor tuvo que defender a Moisés. Pero en el tercer momento en donde Moisés fue fuerte dentro de su persecución para el pueblo de Israel, fue la segunda vez que el Señor le dice que saque agua de la roca. La primera vez, dice la Escritura, que le dijo golpea la roca, pero la segunda le dice a él de que en este contexto él tenía que hablar en la roca. Y cuando lo observamos en el libro de Números, observamos de que en el libro de Números capítulo 20, Ricardo, de que había pasado, el pueblo estaba murmurando y el Señor le dice claramente a Moisés en el versículo 7, y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos. Eso lo hemos leído. Y ella dará su agua y le sacarás agua de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, oíd ahora rebeldes. El Señor nunca les dijo que dijera eso, para comenzar. ¿Os hemos de salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces y salió muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que le has dado. Moisés no fue humilde. Moisés primero no escuchó. Y una de las características de las personas que tienen el contexto de mansedumbre es que a veces se bloquean y dicen, bueno, no escucho las críticas. Y a veces cuando se bloquean para no escuchar las críticas, tampoco escuchan también lo que las demás personas les están diciendo por consejo. Y Moisés se bloqueó, Ricardo, al escuchar la palabra que Dios le estaba diciendo. No que golpeara, sino que en este caso, pues que hablara. Y lógicamente, pues la falta de humildad le llevó a decir, ¿hasta cuándo nosotros tendremos que lidiar con este proceso? Es cierto, hermano Carlos. Fíjate que esta escritura que tú leíste, pues es muy buena analizarla, escudriñarla, para ver qué sucede realmente con la humildad de Moisés acá. Verso 10, cuando él les dice, oíd ahora rebeldes. Y mira cómo él dice, os hemos de hacer salir aguas de esta peña, como que fueran ellos los que hicieran el milagro y no le dan la gloria a Dios. ¿Por qué? Porque lo que le dice el Señor más adelante, déjame buscar acá el verso, por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel. ¿Qué le está diciendo Dios? No fuiste lo suficientemente humilde para reconocer que esto lo hago yo, ¿ves? Y si sabes que Dios es celoso. Entonces sucede con muchas personas que se llevan la gloria y no le dan la gloria a Dios. Es un problema de los liderazgos, ¿no? Claro, totalmente, y es un problema de humildad, que mientras tú más alto llegas o mientras más alto Dios te pone, tú siempre tienes que dejar en alto el nombre del Señor. Por eso siempre nosotros hemos aprendido, y bueno, la Biblia lo dice, todo lo que hagáis, sea de palabra o sea de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesucristo. Cuando algo sucede, fíjate que en una ocasión en el libro de los Hechos vemos que luego que ellos estaban haciendo milagros, la gente como que quería adorarlos. No lo hagas, no lo hagas. Incluso los ángeles, no lo hagas. La adoración es para Dios. Pero en la toma de decisiones es donde vamos a conversar un poco, ¿no? Okay. Los líderes o los liderazgos de esas personas se ven afectados por la toma de decisiones, por supuesto, ¿no? Por supuesto. Moisés tiene un inconveniente, tiene que tomar una decisión. Dios le dice lo que tenía que hacer, ¿no? Pero es en ese momento en donde existe la dicotomía de tomar decisiones. ¿Cómo lo hago y qué debo hacer? Y a veces sucede mucho en los liderazgos, en donde puede existir la mansedumbre en el liderazgo, pero no tienen la humildad de escuchar. Correcto. Una de los defectos en los liderazgos es el no saber escuchar. Hay gente que dice, yo escucho, y hay personas que cuando piden opinión y dicen, mire, ¿qué opina sobre esto? Pero ya van enmarcados con su concepto y van enmarcados con lo que tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer.
Y cuando la otra persona le da su opinión y no va acorde a lo que esa persona piensa, inmediatamente pues tú percibes la humildad. Moisés ya sabía seguro lo que el Señor le iba a decir nuevamente acerca de la roca, ¿no? Golpéala en este caso, y él dice, bueno, vamos a ver qué consultarle, pero vamos a ver que ya sé más o menos lo que me va a decir. Pero como él era el líder supremo, era el caudillo de la época, él dijo, bueno, lo voy a hacer a mi manera. Y eso sucede mucho en los liderazgos. A veces hay mansedumbre, pero hay falta de humildad. Y Moisés era pues muy manso, pero no tenía ese grado de humildad. Claro, y fíjate que en cuanto a la toma de decisiones, esto es fundamental, porque mientras más uno pueda crecer, te hablo pues o poniéndote el ejemplo de pastores, ¿no? Que han llegado a cierta trayectoria. Conozco pues casos de personas que han logrado mantener la humildad porque siempre se les oye reconocer, buscar el rostro de Dios. Uno no puede tomar decisiones en cuanto al ministerio, incluso en la vida personal, sin consultar con Dios, sin orar, sin ayunar. Y hay personas pues que aprenden a expresarse, aprenden a hablar, y la gente dice, oh, habla bien, entonces ya la oración o el ayuno no es tan importante, ¿ves? Y eso es falta de humildad realmente. Pero vamos más allá, ¿no? En el plano conceptual, Moisés consultó. El término es, Dios le habló. Claro. Tenía un concepto y ya el Señor le había hablado. Pero supongamos un ejemplo, a veces cuando nosotros a nivel de liderazgo pensamos que hemos consultado a Dios y estamos escuchando la voz de Dios y nos equivocamos en lo que estamos realizando. ¿Se equivocó Dios? De ninguna manera. Es decir, nosotros hicimos como quisimos. Y realmente es lo que estamos hablando. Las personas que son mansas tienen un concepto en donde les cuesta escuchar. Es decir, estas personas se nublan y para evitar las críticas no se defienden. Por eso el Señor siempre defendía a Moisés, ¿no? Pero las personas que son humildes, que tienen falta de humildad, son muy rápidas para hablar. A pesar que Moisés decía que él era corto de palabras, pero para eso no fue corto de palabras. Moisés fue rápido para decir, mira, ¿hasta cuándo nosotros? Ya ese tipo de característica de su personalidad, tal vez lo habían visto los coreitas, en este caso muchos levitas, y había ese choque de culturas, ¿no? Ese choque de formación entre ellos. Y para enmarcarlo de esta percepción, ¿no? Él podía ser manso, pero no era humilde. Sí, definitivamente, pues vemos que eso realmente le costó la entrada a la tierra prometida. ¿Sabes qué? No cruzas. Y para que Dios haya tomado esa decisión, debió, él como todo lo sabe, todo lo conoce, él debió haber escudriñado el corazón de Moisés y haber visto pues que eso faltó. Y tú puedes tomar todo el liderazgo de Moisés, puedes leer de Éxodo, Deuteronomio, y te das cuenta que hubo un momento en el que ya el Señor quería como que exterminar al pueblo y Moisés intercedió, no lo hagas. Y siempre él oraba, Señor, el pueblo. Y bueno, ya llegó un punto en su vida donde pues él los trató de esa forma. Y fíjate que algo que es muy importante que también llama la atención es que el Señor le dice que se lleve la vara, pero no le dice que la use para golpear. Le dice, habla. Entonces, pareciera ser como una prueba a su humildad. A ver de qué depende él. ¿Dependes de la vara o dependes de la palabra? Dependes de seguir la instrucción y la dirección de Dios. ¿Ves? Entonces, por eso es que es importante el escuchar y obedecer. Porque hay gente que oye, pero al final no hace nada. ¿Cuántos casos hemos tenido en la iglesia? Por ejemplo, jóvenes, ¿no? Ay, que nos vamos a casar, mira. Entonces uno empieza a darle el consejo. No importa. No hacen caso, hacen lo que quieren, está bien. O sea, uno no les puede obligar, pero les dice, mira, te estoy dando la advertencia desde esta perspectiva, pero la gente, pues, enamorado, no hay mucha mansedumbre que se diga. No hay mucha humildad, perdón, no hay mucha humildad que se diga. Entonces, todas estas cosas, pues, traen esas consecuencias. Mira, cuando estaba en la universidad recuerdo que me enseñaban un poco la diferencia entre la cultura japonesa, la cultura norteamericana y latinoamericana en cuanto a la gerencia, y nos ponían el ejemplo de empresas
donde eran empresas grandes, háblase de ensambladoras, fábricas de miles de empleados, y nos comentaban que en el caso de Japón, por ejemplo, los gerentes, ellos iban hasta los de limpieza, los obreros, uno por uno iban entrevistándolos y les preguntaban, mira, nosotros tomamos esta decisión, tenemos este método, ¿tú consideras que está bien? ¿Se te ocurre algo para mejorar lo que tú estás haciendo? Entonces el obrero le dice, bueno, pero si nosotros en vez de barrer, aspiramos la alfombra, yo creo que lo hacemos más rápido. Entonces la gerencia toma en cuenta esa sugerencia y efectivamente lo hace, porque ellos dicen, bueno, ellos son los que están ejecutando nuestras decisiones. Pero contrastaban especialmente con Latinoamérica, donde la gerencia pues toma decisiones y no me importa lo que el obrero piense o diga, porque yo soy el gerente, yo soy el que estudié, yo soy el que me preparé, ¿no? Entonces está esa falta, ¿no? Y decía que eso a la larga trae consecuencias. Y creo que mira, cuando uno empieza a desglosar todo esto y los casos en la Biblia donde esto se ve, pues nos damos cuenta que hay problemas grandísimos cuando tú descuidas la humildad y descuidas la mansedumbre. Y eso es bueno que lo veamos, ¿no? Hay muchos ejemplos en base a esto, ¿no? Y el único liderazgo que me muestra la palabra de Dios asumió estas dos fusiones fue la de Jesús, ¿no? Claro. Mansedumbre y humildad. Pero hay otro liderazgo que nos llama la atención, ¿no? Que fue todo lo contrario en este caso de Moisés. Moisés fue manso, pero no fue humilde, ¿no? Pero cuando nosotros contrastamos el liderazgo del apóstol Pablo, el apóstol Pablo era todo lo contrario a ese liderazgo de Moisés, ¿no? No era manso, pero era una persona humilde. Correcto. Y todo el mundo se equivoca en los contrastes, ¿no? Las personas piensan de que el apóstol Pablo no era humilde. No, el apóstol Pablo, por el contrario, era muy humilde, pero no era manso. Observamos desde los inicios, al igual que Moisés, era una persona que estaba dentro de un círculo de aristocracia. El apóstol Pablo, el Señor lo escoge y una de las cosas bonitas que uno escucha del Señor cuando se expresa del apóstol Pablo dice, me es útil. Correcto. Y útil para muchas cosas, ¿no? Útil para hablarle a los judíos también, hablar a los gentiles y hablar a los reyes. Y dentro de ese contexto, el apóstol Pablo pues, fue preparado para eso, ¿no? Y dentro de la cultura fariseica, ellos tenían el concepto de que era fundamental la percepción de la humildad por parte de los fariseos, ¿no? Porque los fariseos era la corriente más social que había dentro del pueblo de Israel y se identificaban mucho con el pueblo. El apóstol Pablo, por el contrario de Moisés, se defendía mucho, Ricardo. Claro, claro. Tú puedes leer las cartas de Romanos hacia adelante y le costaba justificar muchas cosas, ¿no? En primer lugar, la propia iglesia primitiva estaba asustada con él, empezando por allí. Pero si este es Saulo, este es el que nos perseguía. Yo me imagino que más de un escéptico había por allí. Claro. Hechos no me relata con detalle todo lo que sucedió porque fue un periodo muy grande. Pero allí pues había como que un miedo porque este no será un infiltrado o algo, ¿no? Algo extraño está por allí. Y luego pues en su ministerio él le tocó pues expresarse de muchas formas. Y realmente pues cuando tú vas a las definiciones tanto de humildad como de mansedumbre, puedes marcar una diferencia muy, muy grande. Así que creo que estos casos son muy buenos contrastarlos porque él mismo lo dijo, escudriñalo todo, toma lo bueno, desecha lo malo. Y eso es algo que un humilde pues, puede decir con propiedad. Decíamos, Moisés nunca se defendió. El apóstol Pablo sí se defendía. Como decías tú, ¿no? Todas las cartas, exceptando las cartas pastorales, el apóstol Pablo salía en defensa de su ministerio. Había en aquel momento mucho movimiento fariseo dentro de la iglesia, y todo el mundo lo criticaba, todo el mundo lo avasallaba en muchas cosas, y él, a diferencia de Moisés, salía a defender en su ministerio. Moisés nunca se defendía realmente. Pero cuando vemos la parte de humildad por parte del apóstol Pablo, el apóstol Pablo decía que él había dejado todas las cosas que eran ganancias para él. La semana pasada hablamos sobre esta. En la política, lo más importante es el poder. El poder en la política es más importante que el dinero.
Y él dice que había dejado el poder que da la política, y va a dar la política en su vida, lo había dejado por basura. A veces pensamos que él había dejado, era el conocimiento por basura. No, él dejó por basura el poder que le iba a dar la política a él dentro del entorno judío. Y él lo deja todo. Eso es un grado de humildad, que él desecha todas las cosas por un ideal. Y ese ideal no era un ideal de alcurnia, no tenía que tener personas alrededor que le dijeran o que le dieran palmaditas. No, las personas que tienen el concepto de humildad tienen una visión y tienen una percepción. Y sobre todas las cosas, Ricardo, tienen algo que tenía el apóstol Pablo. Las personas humildes entienden y comprenden que deben ser irreprensibles. Sí, eso es algo que es muy, pero muy difícil. A veces nosotros creemos que somos irreprensibles, pero el apóstol Pablo era un hombre irreprensible, Ricardo. Sí, y más allá de eso, hoy en día sucede algo con muchas personas que se quieren llamar apóstol, ¿no? Así tan a la ligera. Y cuando uno estudia realmente qué significa eso de ser apóstol, ¿no? Y ves toda la vida que tuvo el apóstol Pablo, porque definitivamente el cambio en su vida, viéndolo desde un punto de vista curricular, por llamarlo de una forma, ¿no? Fue demasiado drástico, pero él nunca se quejó por eso. Tú no lo ves molesto como Jonás o como muchos otros en el Antiguo Testamento que se molestaban, ¿no? No, mira, tan frágil, que lo pique una serpiente, que lo apedrean, que mira, me impresiona incluso la humildad cuando lo apedrearon en Listra y luego el hombre se levanta y lo que dice es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Él estaba con Silas, preso, azotado y metido en el calabozo. ¿Y qué estaban haciendo en la noche? Estaban cantando himnos. Ni siquiera estaban en cadena de oración y ayuno. Señor, sácanos de aquí. No. Por eso es que es bueno entender todo esto, porque esto nos va a llevar, yo sé que la semana que viene lo vamos a desarrollar mejor, a entender que hasta para tú tener una actitud de adorador a Dios, tú necesitas ser manso y necesitas ser humilde. Eso que comentaba Ricardo acerca del apóstol Pablo, y por eso decíamos, el apóstol Pablo defendía el ministerio que estaba llevando, que el Señor le había encomendado. Pero dentro del concepto de lo que él le había dejado como poder, observemos, ¿no? Él podía ser fariseo y dentro del contexto de Israel era importante. Pero por encima de ser fariseo, lo más importante y lo más fuerte que tenía el apóstol Pablo es que era romano. Correcto. Habían muchos fariseos dentro de Israel, Palestina en aquella época, que no eran romanos. Él les llevaba muchísima ventaja, porque era un fariseo que tenía la nacionalidad romana. Y él con todas esas, observemos de que él podía haber, con toda entereza, haberlos demandado, que un judío estuviera intimidando a un hombre con nacionalidad romana, era digno de muerte. Y el apóstol Pablo no utilizó eso. Cuando llegó con Agripa, él se defiende con Agripa, le predica a Agripa en su momento y a lo último le dice, hey, pero yo también soy romano. Entonces Agripa dice, bueno, aquí no puedo hacer más nada, yo no puedo juzgarte, tienes que ir a otro lugar. Yo me imagino que las personas que están alrededor se asustaron, porque él era de Tarso, es decir, Tarso es un lugar cerca de Turquía, y pertenecía al centro del poder, porque Turquía, Tarso en aquel momento era un centro bastante de mucho comercio, y era un bastión importante del Imperio Romano, pero él no se defendió. Es decir, él pudo haber dicho, yo soy romano, mi nacionalidad es mucho más importante que la tuya. Pero él fue humilde en decir, bueno, mira, esto lo tengo por basura. El poder que puedo tener a través de la política de mi nacionalidad, lo voy a dejar a un lado. Es que mira, por donde lo veas, realmente, la forma en la que él dejó, y bueno, por algo Dios permitió que muchas de sus cartas estén en la Biblia, ¿no? Porque su vida es un ejemplo del punto en el que él llegó a decir, aprendan de mí, así como, o sean imitadores de mí, como yo de Cristo. O sea, él no lo dejó, imítenme para que vean cómo yo voy por las naciones abriendo iglesias. No, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Resumió muchas partes en eso,
Cuando él manda las cartas, da los requisitos de los diáconos, todo esto, o sea, manifestaba muchas veces la necesidad que tú comentabas de ser irreprensible, ¿ves? Entonces, una persona que no tenga la moral para decirlo, es muy complicado que te diga, mira, tú necesitas ser irreprensible, pero es que tú tienes esto, ¿no? Que lo mira uno en ámbitos fuera de la iglesia. Entonces, creo que uno va aprendiendo a darle valor a estos términos, porque el Señor lo dijo y es el centro de muchas cosas, ¿no? Sería como que dos virtudes centrales que cuando empiezas a desarrollarlas, te vas a dar cuenta que van mucho más allá. Y sabes que lo primero que llama la atención en Saulo, no, en Pablo, desde el momento de su llamamiento. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Qué quieres que haga, no? Ya le dio su papel, le dio su lugar. ¿Ves? Entonces, él empezó a desarrollar toda su vida con una sujeción y ese deseo, siento yo, de agradar a Dios de una forma en la que todos nosotros tenemos que aprender, mi hermano, porque cuando todos nosotros llegamos a los caminos de Dios, incluso nosotros, en el caso personal tuyo y mío, que nacimos en el Evangelio, de igual modo tuvimos que reconocer en algún momento de nuestra vida que necesitábamos la presencia de Dios en nuestra vida, necesitamos luchar por nuestra salvación. Entonces, es un acto de humildad cuando alguien se arrepiente de sus pecados, cuando alguien le dice, Señor, me equivoqué, Señor, perdóname. Es un acto de humildad reconocer el lugar de Dios en nuestra vida. Lo dijo, separado de mí, nada podéis hacer. Entonces uno tiene que ser humilde para reconocerle el lugar a Dios. Moisés, cuando dijo, vamos a sacar agua de estas peñas, lo estaba haciendo sin Dios prácticamente. Claro. ¿Ve? Entonces uno tiene que cuidarse cuando uno predica, cuando uno canta, cuando uno ministra la alabanza. Nada de lo que nosotros hacemos es más importante que la presencia de Dios o que Él sea llevándose la gloria en lo que hacemos. Ahorita, hablando y analizando acerca de esto, acerca del apóstol Pablo, muchas personas o muchos predicadores piensan de que el apóstol Pablo no era humilde, ¿no? Por el contrario, era muy humilde porque era irreprensible. Él podría haber hecho muchísimas cosas o haber hecho muchas críticas a muchos discípulos de la época porque él era irreprensible. Cuando observamos, por ejemplo, la manera como el apóstol Pablo reprende a Pedro, ¿no? Y Gálatas capítulo 2, y dice que en Antioquía, que fue el lugar predilecto para la predicación de la palabra, de hecho una de las principales iglesias que se vivía en aquel momento era la iglesia en Antioquía, dice que él le resistió cara a cara porque era de condenar. ¿Y qué era lo que era de condenar del apóstol Pedro? La falta de humildad del apóstol Pedro, porque el apóstol Pedro tenía tal vez una doble moral. Él hacía unas cosas con los gentiles y luego se volteaba y hacía otras cosas con los judíos. Y eso al apóstol Pablo le pareció muy mal. Le pareció muy mal porque lógicamente la falta de humildad del apóstol Pedro para decir, oye, yo tengo que tener una misma cara para ambos lados. No puedo estar criticando al uno porque las personas que tienen ese toque de falta de humildad saben que no son irreprensibles y critican a las personas. Saben que su entorno no es irreprensible y critican al resto de las personas. El apóstol Pablo era humilde 100% porque era irreprensible. Y dice la escritura que el apóstol Pablo exhortó al apóstol Pedro. Muchas personas dirán, qué falta de humildad del apóstol Pablo, porque cómo no va a respetar el estatus del apóstol Pedro. El apóstol Pedro caminó con el Señor y tú al último tienes que tener respeto. ¿Cómo tú le vas a reprender? Y lo que me llama la atención es que lo escribe en una carta. Está contándole a una iglesia lo que le dijo y lo que le hizo el apóstol Pedro. Todo el mundo dirá que falta de humildad. No, por el contrario, las personas humildes deben aceptar que son irreprensibles. Ojo, porque es aceptar que tú eres irreprensible, pero eso no te lleva a criticar al resto de las personas. Solamente cuando tú tienes que tomar esa decisión, que me imagino que para el apóstol Pablo no fue nada fácil haberle exhortado al apóstol Pedro. No, y que fue tremendo. De hecho, déjame leerlo por acá, que los tenía acá en las notas también. Solamente ese verso, ¿no? Y quiero contrastarlo con algo de Jesús que fue muy similar. Gálatas 2:11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar.
¿Ves? Eso ahorita lo podemos desarrollar un poco, pero quiero leer una porción de Juan 2 que me llama muchísimo la atención, ¿no? Porque acuérdate que Pablo lo dijo, que no vivió con Jesús, no vivió el tiempo de Jesús en la tierra como su discípulo. Sin embargo, él dijo, yo lo imito a él, ¿no? Entonces, todo el proceso que él tuvo que vivir, ¿qué hacía? Me lo imagino preguntándole, ¿no? A los 11, ¿cómo era? ¿Qué decía? ¿Qué no decía? Para él aprender de su máximo líder, ¿no? Y mira lo que hizo el Señor Jesucristo, Juan capítulo 2, verso 13, dice, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. El verso 15 dice lo que hizo Jesús, ¿no? Todo el mundo esperaría que el Señor fue y habló con ellos, les agradezco que por favor retiren sus cambios, háganlo en otro lado, por favor, sus animalitos, llévenselos. No. Verso 15 dice, y haciendo un azote de cuerdas, imagínatelo, ¿no? Como eso que utilizan los vaqueros, ¿no? Un cinto ahí de cuerda, dice acá, haciendo un azote de cuerda, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Qué específico, Juan, ¿no? Explicando con lujo de detalles qué fue lo que hizo el Señor Jesucristo. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. Entonces, mira lo que dice el verso 17. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Qué tremendo para poder interpretar o entender qué significa la mansedumbre. Muchas personas acá en Venezuela tienen un refrán que dice manso pero no menso, ¿no? Porque precisamente es esa capacidad de tener ese balance. Ok, el manso es una persona tranquila, pero hay cosas en las que tú no puedes ser manso. Tú no puedes, por ejemplo, ser permisivo con el pecado. Un cristiano no lo puede tolerar. Yo no puedo tolerar que en mi casa, si yo como padre de familia veo que algún miembro de mi familia está haciendo algo que no se debe hacer en la casa en un hogar cristiano, yo no puedo ser tan manso, ¿no? Que decir, no importa, no importa. No, claro que importa, porque uno tiene que ser celoso. Más el mismo Señor nos dejó ese ejemplo. ¿Por qué? Porque Él sabía el daño que le estaba haciendo al pueblo esa actitud y cómo esta gente se beneficiaba de los cristianos que llegaban al templo. Porque eso no es como ahora, que tú dices voy a la iglesia y prendes tu carro y te vienes, o cuando mucho agarras el metro. No, la fiesta que se hacía en ese tiempo, la gente venía de días, semanas caminando para poder llegar al templo. Y el Señor tomó una actitud que me imagino que la gente se habrá sorprendido. Pero qué bonito es ver que alguien en su mansedumbre sea celoso. Fíjate que en otra porción dice la Biblia que el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan, ¿no? Entonces hay una actitud acá que uno debe aprender a tener como cristiano. No es que va a venir uno por la vida tumbando mesas porque Jesús tumbó mesas, ¿no? O volteando las cosas, no, de ninguna manera. Pero cuando hay algo que uno debe, decimos acá en Venezuela también, tomar el toro por los cachos o el sartén por el mango. O sea, hay que tomar esa determinación. ¿Ves? Uno tiene que contender, dice, creo que Judas, no recuerdo, contender ardientemente, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas hay que aprender a tenerlas. Esto no te hace menos manso o menos humilde porque tú estás tomando con seriedad tu responsabilidad. Así que hay que tener mucho cuidado porque a veces el enemigo se aprovecha
ahí vienen tentaciones, vienen cosas. Imagínate a Eva, ¿no? Yo siempre me voy al principio. Imagínate a Eva hubiese tenido esa determinación, prácticamente de dejar a la serpiente hablando sola, o reprenderla, o decir, o sea, tomar ese criterio propio. ¿Sabes qué? Yo no voy a comer porque el Señor me dijo que no lo hiciera, punto. Pero empezó a hablar, empezó a ser más mansa de la cuenta, ¿no? Y por ahí se le fue. Entonces mucha gente, hermano Carlos, y todo lo que nos están viendo, tiene problemas en su vida espiritual por ser excesivamente relajado, excesivamente tranquilo. Y a veces tú oras, porque eso es lo que uno tiene que entender. Uno a veces le pide cosas a Dios y no ve uno el resultado porque uno no va a la acción. Dice la Biblia que la fe sin obra es muerta. Entonces hay gente que tiene problemas económicos, por ponerte un ejemplo nada más. ¿Ves? Pero no hacen nada al respecto. Entonces, Señor, dame un empleo. Y cuando te dan el empleo, pagan muy poquito, es muy lejos. Entonces, siempre esa pasividad excesiva. No, eso no es mansedumbre. Hay que tener eso claro. O sea, que tú tengas una vida tranquila significa que no vas a irte al otro extremo de vivir todo el tiempo azarado, como dicen en unas regiones acá. No, de ninguna manera. Uno tiene, y por eso me encanta cuando creo que fue el mismo apóstol Pablo que dijo que el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, ¿no? Y empieza a explicar cómo es ese espíritu que tenemos: poder, amor, dominio propio. Y en ese orden, hermano Carlos, es importante escudriñar esta porción, porque tú vas a tener dominio propio por el Espíritu de Dios y por aprender a amar a tu semejante. Aquí tú consigues Espíritu de Dios más amor, es igual a dominio propio. Y tú hablabas algo sobre, disculpa que me voy a meter con mi profesión secular, ¿no? Estas dos características, ya estamos en los últimos momentos, pero estas dos características de mansedumbre y humildad tienen hasta un entorno financiero. Las personas que quieren recibir bendiciones por parte de Dios deben aceptar estas dos características, que son características hasta financieras. Las personas que son mansas son fáciles para dar. Cuando nosotros damos, nosotros ofrendamos, diezmamos, traemos nuestras primicias, cuando nosotros damos a los pobres, cuando nosotros inclusive pagamos nuestros impuestos, no evadimos impuestos, somos mansos porque obedecemos. La obediencia va muy ligada con, en este caso, la obediencia, como decía Ricardo al comienzo. Entonces, usted quiere recibir por parte de Dios, bueno, dentro de la etapa de el dar entra la mansedumbre. Pero la humildad está con el tema de recibir. Las personas que son mansas siempre dan. Y las personas que reciben también saben recibir. Aquí es donde inclusive se demuestra la humildad de las personas. Usted puede tener un estatus y hay un hermano de la iglesia que usted le dice: hermano, lo invito a mi casa, que usted se coma una arepa en mi casa. Y usted comienza: ¿cómo yo le voy a gastar la comida a esa persona? ¿Cómo es posible? Ese hermano seguro es como la viuda, tiene 2 arepitas y me va a dar una arepa a mí. Hermano, usted está una falsa humildad. Usted no le robe la bendición a esa persona. Esa persona quiere recibir la bendición porque lo está bendiciendo a usted con esa arepita, con ese... Hermano, ¿por qué? Porque las personas que son humildes comienzan a justificar esa vana humildad. Hermano, usted tiene que aprender a recibir. Y eso cuesta mucho. Hay personas que inclusive están pasando por necesidades. Pero y esas personas, cuando alguien le pone a otra persona en el corazón darle a esa persona, usted trata de esconder que está pasando por una necesidad. ¿Por qué? Porque esa es la falta de humildad. La humildad está ligada inclusive con la parte económica. Las personas que son, que tienen bajos recursos económicos son inclusive menos humildes porque les cuesta aceptar y recibir cosas. Cuando, para que lo veamos en la percepción financiera, la mansedumbre está con el dar y, escúcheme bien, la humildad está con el recibir. Cada vez que usted recibe, usted aprende a recibir y a depender cada vez más de Dios, porque ya no es su ego, ya no es usted, ya depende absolutamente por parte de Dios. Y es muy importante hacer esta conexión a la parte de la economía de Dios. La Biblia dice: más bienaventurado es dar que recibir. Mucha gente no entiende este principio, porque la persona que da es porque ya recibió.
es porque tiene suficiente para dar. ¿Ves? Y yo no veo en la Biblia en algún momento que el Señor haya dicho, mejor no me dejes esa ofrenda, lo que pensaba Judas, ¿no? Que lo mencionamos en un programa anterior, porque el Señor no le dijo, no, sabes que ese perfume vale mucho dinero, vamos a venderlo. El recibir. Exacto. El Señor los recibió, los supo recibir. Claro, claro. No justificó nada. Exactamente, vio el corazón con la que la persona estaba haciéndolo. ¿Ve? Entonces, esto es muy importante. Hay gente que a veces uno dice, pero ¿cómo esta persona va a ofrendar? ¿Cómo esta persona va a dar? Porque hay personas que han entendido el plan financiero de Dios. Y mira, testimonios de estos, muchísimos, muchísimos. Personas que han sido tocadas por Dios para dar mucho de lo que capaz no podían, o más de lo que pensaban que podían dar, y cómo Dios los ha bendecido después. Tremendamente, porque ya entraron a depender de Dios. Eso te enseña a recibir cuando tomas una decisión, así como el Señor le dijo a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que te mostraré, ¿no? Y Abraham es otro ejemplo, otro personaje bíblico muy interesante de estudiar, porque él era un hombre rico. Y un rico que está establecido, él no va a querer dejar su lugar, porque aquí estoy cómodo, aquí estoy bien. Y menos aún a la tierra que te mostraré. Mejor dicho, sal y a mitad de camino te digo a dónde vas, ¿no? Pero qué bonito que él obedeció y le fue contado por justicia. Entonces, si Abraham es el padre de la fe, ¿qué es la fe? Certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Dice la Biblia, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, para tú desarrollar fe, para tú ser un mejor adorador, cualidades indispensables de un cristiano, es necesario humildad y es necesaria mansedumbre. Estas dos cosas van de la mano y es importante desarrollar ambas. No nos equivoquemos. Nosotros no podemos juzgar a la persona porque la persona se viste muy bien o de una manera decir esa persona es humilde o no es humilde. Tenemos esos errores, ¿no? Esos errores se cometen porque la persona se viste muy bien, esa persona no es humilde porque mire cómo se viste, no. Por el contrario, si usted piensa de esa manera, yo creo que usted tiene que concentrarse con sus complejos, ¿no? Las personas que tienen complejos siempre tratan de ver a las personas de manera diferente. La humildad no tiene que ver con el dinero, la humildad no tiene que ver con su condición social, es una condición del corazón. Por eso el Señor hablaba sobre la humildad de corazón. El Señor necesita de nosotros nuestra humildad de corazón. Hay cosas en nuestra personalidad que emanan otro tipo de cosas, pero el Señor necesita de nosotros nuestra humildad de corazón. Cuando nuestra humildad del corazón sale, todo lo externo pues ya no vale absolutamente nada. Nunca vamos a juzgar a una persona ni cómo se viste, ni dónde come, ni nada por el estilo, porque realmente nosotros no tenemos las condiciones. Por ejemplo, no sé si a ti te ha pasado, yo he sido bendecido por hermanos que son muy humildes, es decir, humildes económicamente, no tienen muchos recursos. Me han dicho, hermano, lo invito a mi casa para que coma con nosotros. A veces me han probado. No sé si te ha pasado, claro, que te prueban para ver si tú eres capaz. Claro que sí, ¿por qué no? Porque yo puedo comprender que la persona va a recibir una bendición porque me está bendiciendo a mí. Y el Señor también me está probando. Claro. Me está diciendo, bueno, ¿tú eres capaz? Claro que sí. Claro, y fíjate que la porción dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Esa actitud humilde te da gracia, ¿ves? Te permite tener esa capacidad de decir, sí, yo voy. Y cuando me toca enseñar a personas la parte de la adoración, por lo general me buscan por conocimientos musicales u otras cosas, pero yo no puedo avanzar, y se los digo muy enfáticamente, si usted no entiende cuál es el corazón de un adorador. Un adorador tiene que estar listo para ir a una iglesia humilde de tabla para tocar a las 2 de la mañana en una vigilia ante 4 personas o 2 personas, que hacerlo ante 5,000, 10,000 en una convención con un sonido de primera. O sea, uno ha aprendido en este camino a tener esa necesidad de que Dios se lleve la gloria. Lo demás es secundario, ¿no? Uno puede tener sus propias pretensiones y cosas, pero todo eso queda a un segundo plano, porque ya uno va aprendiendo en este camino que todo lo que uno haga tiene que hacerlo bajo esta perspectiva. Y fíjate, hermano Carlos, que ya estamos casi
fallos de tiempo, finalizando. Vamos a dejar para la semana que viene un contraste muy interesante entre Saúl y David, porque aquí vamos a ver muchos detalles importantes. ¿Por qué? Porque David, dice la Biblia, que él anduvo conforme al corazón de Dios. Y quiero dejarle un interrogante a las personas que nos están viendo, ¿no? Una pequeña pregunta para que ustedes vayan viendo, ¿no? O sea, ¿cuál pecado fue peor, el de Saúl o el de David? Eso es. Lo dejamos para que vayan ustedes analizando acerca de lo que las enseñanzas del Señor. Sí, señor, porque esto es realmente importante. Humildad, mansedumbre y aprender de Jesús. Esta serie nos va a llevar muchos programas, siento yo, porque es necesario aprender tantas cosas, y lo que mencionaba hermano Carlos es muy cierto. Hay un problema, y nos hemos dado cuenta en todos estos programas que hemos hecho, hay un problema con los términos, con el concepto que le da la persona a una palabra. Y estas dos expresiones, humildad, mansedumbre, siento que cada vez están siendo mal interpretadas. A veces se dice que una persona humilde es una persona que está mal vestida, que no se asea, que no se arregla. Ay, pero si es humilde, eso no es humildad. Eso no es humildad. Entonces todo esto lo vamos a estar desarrollando un poquito mejor la semana que viene. También dándole gracias a todas las personas que nos están escuchando. Si tienen también algunos comentarios acerca de los programas, escríbanos, nosotros vamos a estar respondiendo a medida que nos estén llegando esos comentarios, sugerencias también de próximos programas, de próximas series en el cual podamos tratar temas de interés, tanto a nivel espiritual, a nivel material, y qué dice la Biblia, que es lo más importante. Sí, siempre nuestro enfoque va a ser así dice la Biblia, ¿ok? Que estamos escudriñando la Escritura y nos estamos dando cuenta que es más importante aprender de nuestro Señor Jesucristo. Así que, si el Señor lo permite, vamos a estar la próxima semana desarrollando estos temas si el Señor no ha venido. Bueno, estimados hermanos y amigos, nos despedimos de este primer programa de esta primera serie. Que el Señor les bendiga y nos vemos el próximo viernes en su programa Así dice la Biblia. Dios les bendiga.